gracias por haberme invitado y compartir esta mesa con Pablo León y con Julio Zapico. Verdaderamente creo que, bueno, todo sobre la azabache habéis hablado, los que me habéis antecedido, pues muy bien. Bueno, me ha encantado la intervención de ese expediente María Fernanda para lo del azabache. Yo verdaderamente voy a hablar, como decía Miguel, pues de un método, digamos, del Plan Nacional, que en el fondo es un instrumento metodológico, es un instrumento, como sabéis, de gestión en el que se van a definir metodologías y criterios de actuación en el terreno del patrimonio cultural inmaterial, y también se van a establecer en este documento, que es el Plan Nacional, digamos, las líneas de trabajo y los programas más adecuados para actuar, ¿no? Igual que todos los planes que se desarrollan en el Instituto. ¿Qué particularidades tiene este plan con respecto a otros? Pues este es un plan que, como sabéis, bueno, surge en un momento, porque claro, sobre todo para las personas que nos están escuchando, el patrimonio cultural inmaterial es un patrimonio bastante reciente desde el punto de vista de patrimonialización, es decir, comparados con los patrimonios convencionales, ortodoxos, pues es un patrimonio nuevo, que comparado, ya os decía, con todo lo que es el patrimonio arqueológico, el patrimonio artístico, el patrimonio monumental, etcétera, pues es bastante nuevo. Entonces, por una serie de circunstancias, eso unido a la Convención de la UNESCO, como sabéis, que aparece en el año 2003 y España lo ratifica en el 2006, donde dice de manera expresa que los Estados partes procurarán y desarrollarán cuantos instrumentos consideren que son necesarios para la salvaguarda y la protección de este patrimonio, pues la Administración General del Estado consideró, bueno, anteriormente a esto, consideró que podría ser buena la herramienta de desarrollar un plan nacional. Pero antes de desarrollar esta herramienta, se consensuó en un documento que se llamó la Carta de Teruel, que fue en Teruel en el año 2009, donde asistieron técnicos de las distintas comunidades autónomas, de aquí de Asturias también asistieron, de casi todas las comunidades autónomas, donde se llegó a la conclusión por unanimidad que era imprescindible en el momento aquel desarrollar un documento como es un plan nacional relativo al patrimonio cultural inmaterial. Entonces se desarrolló también por esto, y luego estábamos viendo que en algunas manifestaciones culturales inmateriales que se declaraban patrimonio de la humanidad, se creaban patronatos y normativas que a veces iban en contra de los criterios de lo que es el patrimonio cultural inmaterial. No entenderíamos el patrimonio cultural inmaterial un patrimonio fosilizado, ¿no? Ya lo hemos estado viendo a lo largo de las intervenciones de esta tarde. Es un patrimonio dinámico, vivo, como procesos sociales que son, se mueven, cambian. No tiene nada que ver lo que hay ahora con lo que había en el siglo XVIII-XIX. Es decir, que, y quizás el éxito de ese patrimonio cultural inmaterial. Está demostrado que cuando el patrimonio evoluciona, se adapta a la sociedad en la que le toca moverse, en la que es identitaria, se adapta a ella, ese patrimonio se mantiene en el tiempo. Entonces, claro, era un momento en el que estábamos viendo que determinadas normativas y ordenanzas establecían digamos, la fosilización, la inmovilidad de la indumentaria, de determinados pasos, con lo cual consideramos que había que actuar, porque, bueno, tanto a las comunidades autónomas, que estaban totalmente de acuerdo, como determinados colectivos de la universidad y de otros lugares, ¿no? Entonces, lo primero que se hizo fue un documento de trabajo donde se intervino, se llamó a las comunidades autónomas, que recomendaron unos técnicos de cada comunidad autónoma, y por eso es un plan nacional, porque es un documento consensuado, totalmente realizado y redactado por técnicos de las distintas comunidades autónomas y de la Administración General del Estado. Una vez que se somete al Consejo de Patrimonio, el que dijo que sí, que se hiciera un plan nacional fue el consejo que hubo en Santiago de Compostela en el año 2009-2010. Y una vez que ya se redacta finalmente el documento, se somete al siguiente Consejo de Patrimonio que le correspondía en época al documento, en este caso el del Paular en Madrid, que lo aprueba por unanimidad el documento, ¿vale? Entonces, bueno, este documento, para los que estáis conectados con esta jornada, con este seminario de hoy, os comentaré que con que pulséis, con que tecleéis en Google
Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, os encontraréis con el documento redactado donde viene todo. Pero yo quiero resaltar algunos elementos importantes que se han comentado aquí, que creo que conviene decirlo. Nosotros tuvimos que empezar definiendo qué era el patrimonio cultural inmaterial. ¿Por qué? Pues porque nos llegaban preguntas que el otro día yo que las estuve revisando, digo, madre mía, preguntas tales como si la puesta del sol era patrimonio cultural inmaterial, pero de ayuntamientos, ¿no creáis que eran? O que si el mercadillo medieval era un patrimonio cultural inmaterial, o sea, observamos que había mucho desconocimiento por determinados sectores. Hay en muchísimos sitios de España que en el momento que han tenido una vinculación con un ritual o con una artesanía, perfectamente conocen de qué va ese patrimonio cultural inmaterial. Pero hay muchos lugares donde no tienen esa conexión. Entonces se hacía necesario primero definirlo y caracterizarlo. Definirlo porque todo el mundo piensa que el patrimonio cultural inmaterial es lo intangible, solo lo intangible. El patrimonio cultural inmaterial no solamente es lo intangible, creo que fue el mayor reto de la Convención del 2003, lo dice clarísimamente, que son los usos, expresiones, conocimientos, técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos que les son inherentes. Es decir, y el espacio de desarrollo, el espacio que le es inherente al desarrollo, que puede ser un inmueble, puede ser una mina abierta, o puede ser un itinerario por donde transcurre la procesión, etcétera. Es decir, hay tres elementos fundamentales. Yo siempre pongo el ejemplo a mis alumnos de las campanas. O sea, está el toque manual, la campana como instrumento que va a emitir el sonido, y la torre es, digamos, la cámara de resonancia del objeto. Todo eso forma parte del patrimonio cultural inmaterial. O sea, que no tenemos que hablar de lo material y inmaterial. No, el patrimonio cultural inmaterial tiene parte de materia y parte que no es materia, sino que son conocimientos, técnicas, expresiones, y siempre se desarrolla en un espacio concreto que forma parte de esa manifestación y en un tiempo concreto. Me hacía mucha gracia cuando lo comentaba, creo que era Pablo, cuando hablaba del proceso, o no sé quién es de vosotros, o quizás ya ha sido Julio, no lo recuerdo bien, que comentabais en el periodo, sí, creo que era Julio, en el periodo de tiempo donde se extraía el mineral, cuando en otro periodo del año se tallaba, es decir, que casi todas, tanto lo cíclico, lo ritual como lo artesanal, el marco temporal del año es fundamental. ¿Entendéis? Por eso en la definición que hicimos de las características que tiene el patrimonio cultural inmaterial, pues por supuesto que se dijo interiorizado en los individuos y en las comunidades, identitario, forma parte de la memoria colectiva, experimentado como vivencia, ¿no? Porque en el caso de la Zabasque tiene esas connotaciones que nos comentaba Pablo, de ese maravilloso expediente de Asturias, que he tenido ocasión de verlo porque nos lo envió, y la verdad que enhorabuena Pablo, porque es fantástico. Tiene esas connotaciones muchas veces simbólicas, de emoción, donde digamos que tienen que ver mucho más la parte sensorial y sensitiva, ¿no? La parte de los sentidos. Pero también está siempre experimentado en presente, porque claro, la gente, el patrimonio cultural inmaterial tiene que estar vivo, es decir, experimentado y rememorado en tiempo presente. Vincula el pasado y el futuro, pero siempre a través del presente, que es lo que hemos estado viendo con el informe. O sea, puede vincular el pasado con el futuro, pero a través del presente, a través de ese número de talleres que comentaba Julio, de esos 12 o 14 talleres, 13 talleres que siguen existiendo vivos en Asturias. Está transmitido y recreado, que es el que le da el soporte cultural, que se transmite y se recree, ¿no? Tiene que tener una transmisión, ese es el sustrato cultural del tiempo, es vivo y dinámico, preservado por esa comunidad, por esa gente que es identitario para ellos, pero interconectado de una manera muy directa con la materia, como decía, y con el marco espacial y el tiempo, lo decíamos. Una vez que se caracterizó, pues establecimos los ámbitos, o sea, pues más que nada para clasificarlo, porque por ejemplo una fiesta tiene todos los ámbitos, tiene la tradición oral, tiene la tradición musical y sonora, y bueno, de danza, tiene la tradición a veces de artesanías, todo lo que tiene que ver con la gastronomía, con las formas de alimentación, pero a la hora de ordenar, ¿no? Por ejemplo, en Asturias, me imagino que Pablo tendrán, a la hora de ordenar unos documentos, unos archivos, pues crearemos unos bloques de rituales, manifestaciones representativas, bueno, en este caso,
rituales, todo lo que tiene que ver con oficios tradicionales, con técnicas de actividades productivas, música y danza, tradición oral, formas de alimentación, formas de sociabilidad colectiva, es decir, que creamos una serie de bloques, pero para distinguirlos, sabiendo que muchas de las manifestaciones tienen todos esos bloques mezclados. Y luego todas las cosas que hicimos fue establecer esos ámbitos, fue también crear todos los riesgos y amenazas que podía tener el patrimonio cultural y material, ¿no? El establecimiento de riesgos, que eso lo podéis ver perfectamente en este documento, si entráis en ello. Y por último, la última parte de este plan fue el establecimiento de programas y líneas de actuación. Digamos que creamos 3 programas genéricos, tres programas importantes de los que van a colgar muchísimos proyectos, ¿no? Pero los programas en sí son, por un lado, el de investigación, documentación y diagnosis, porque el diagnóstico es fundamental para el patrimonio cultural y material. Se debe documentar, por supuesto, analizar los valores culturales, describir, pero es muy importante que también digamos en la situación en que se encuentra, porque es una forma de que los poderes públicos o, bueno, las fundaciones o quienes realmente puedan hacer alguna labor de salvaguarda puedan saber en qué situación se encuentra y que sepamos que es en el siglo XXI donde le está pasando eso, donde tienen esos problemas de transmisión o donde no hay un maestro que siga enseñando esa danza o ese oficio de tallar, etcétera. Es decir, que sepamos los problemas con los que nos encontramos. Luego, la documentación debe ser una documentación cultural, importantísima, de sus valores culturales, de sus valores históricos, sus valores, la percepción que tienen los individuos de esa manifestación, pero también la situación que está viviendo en ese momento, el diagnóstico. ¿Para qué? Para poder, digamos, desarrollar estrategias de salvaguarda, ¿no? Que es de lo que se trata. Luego estaría el programa de conservación de los soportes materiales. Nos referimos a veces, y nos ha venido nos vienen mucho últimamente, por ejemplo, la Basílica de Elche, ¿no? de Elche, que tiene unos problemas enormes, la propia basílica, que está concebida y hecha para el misterio, ¿no? Entonces, a veces esos grandes soportes, pues también están controlados porque pueden generar que esa manifestación se altere o la podamos poner en riesgo. Y el tercer programa sería el de formación, transmisión, promoción, difusión, ¿no? Esto es todo programas que tienen muchísimo que ver con la sensibilización, con la transmisión, etc. ¿Qué hemos hecho nosotros en este terreno? Para no alargarlo, porque no sé cómo voy de tiempo. Nosotros en el terreno de la documentación, investigación, el primer programa, concretamente abordamos, porque claro, nos dimos cuenta cuando empezamos a tener las reuniones con la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional, que se hacían normalmente 2 al año, en el caso del patrimonio cultural y material nos dimos cuenta que así como en arqueología estaban todas las ¿cómo se llamaban? Bueno, pues todas las, ¿cómo lo llaman en arqueología? Las cartas arqueológicas, que no me salía la palabra, perdón. Las cartas arqueológicas de las distintas provincias y de las distintas comunidades muy bien hechas, también los catálogos monumentales muy bien hechos, no existían catálogos ni inventarios con una metodología antropológica en España, no existían. Entonces, lo primero que hicimos en ese plan nacional fue encargar un modelo de ficha con unos criterios que, bueno, os he comentado muy por encima y muy deprisa, pero que están establecidos en el plan. Ese modelo de ficha hemos tenido mucha suerte porque, bueno, creo que en el 2013, 2014 ya estaba hecha y comunidades autónomas como, por ejemplo, Canarias, Castilla-La Mancha, Valencia, Navarra, Melilla. Es decir, hay muchísimas comunidades autónomas que han seguido ese modelo de ficha, ¿no? Que es un modelo, pues yo creo que bastante actualizado y que se corresponde mucho con todo lo que hemos estado hoy hablando. Entonces, en estas inversiones que hicimos de documentación, sí que hicimos una inversión bastante importante para los salmos, todo lo que tenía que ver con ensalmos y, bueno, jaculatorias, ensalmos, característicos de Asturias, porque habíamos visto cómo en Europa y en otros sitios de España habían desaparecido. Y sin embargo, en la zona asturiana todavía se mantenían y se conservaban. Por eso fue darle esa prioridad a esa parte de la tradición oral asturiana para que quedara documentado a través del Museo del Pueblo de Asturias. Otra de las cosas que en el marco del plan de documentación se han llevado a cabo por
por una recomendación por parte de la Dirección General, en este caso por Pablo, y que nos pareció interesantísima una vez que lo analizamos, era que se había hecho un estudio sobre todos los santuarios de Asturias desde el punto de vista artístico y, bueno, arquitectónico, incluso archivístico, etcétera. Pero le faltaba esa parte inmaterial, esa parte devocional, esa parte de los rituales tan importantes que le dan vida muchas veces hasta el origen de ese propio santuario. Entonces lo abordamos por Cristina Carretero era, ¿no? Pablo, la que se le adjudicó el proyecto y ha sido interesantísimo, sobre todo porque se puede extrapolar a otras comunidades autónomas la metodología. Y por último, dentro de esos proyectos que desarrollamos para Asturias, también hemos dado, bueno, pero esto ya en el marco de, bueno, hemos también nosotros en el marco del plan, digamos, tanto de patrimonio cultural inmaterial como el de arquitectura tradicional, hemos asesorado a los amigos de los hórreos, que fue, bueno, una iniciativa interesantísima que partió de Asturias y que luego se ha generalizado a todo el norte de España, incluido Portugal, donde hay hórreos, asesoramiento y establecimiento de criterios para que ellos pudieran seguir avanzando en la línea que estaban. Y luego, ya pasando a otro terreno, por último, sabéis que en la Ley 10/2015 de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial hay, se establece, conectado al plan, la necesidad de unas subvenciones bueno, de ayudas y concurrencia competitiva para proyectos de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Y aquí, en este marco de estas ayudas que se iniciaron en el año 2018, es donde hemos dado ese dinero a lo que decíamos, a Incuna, concretamente con un proyecto que nos pareció muy interesante sobre la Azabache y el Camino de Santiago. También hay otro proyecto sobre hórreos, sobre carpintería de hórreos, que se les ha dado. O sea, que en ese sentido ha sido una de las cosas que nosotros hemos potenciado y ojalá podamos seguir haciéndolo. Y por último, ya para finalizar, comentar que, bueno, en esa ley 10/2015, una de las figuras nuevas que aparecen, como sabéis, por parte del Estado, es la declaración de manifestación representativa de patrimonio cultural inmaterial. Yo cuando oía intervenir a Pablo en primer lugar y después a Julio, y por supuesto a Miguel, que también cuando he hablado anteriormente con él, hemos hablado de la Azabache también en la introducción, pues efectivamente yo veo que tiene, tiene una vocación universal el fenómeno del azabache, porque lo veo muy circunscrito por completo a Asturias, pero también a Galicia, y tal como nos decía Pablo, también esa tradición que ha venido con tallistas y orfebres y artesanos de Castilla y León. Y sobre todo, analizando la indumentaria y la joyería, por supuesto que en estas zonas del norte siempre ha estado vinculado a la indumentaria, a la joyería y esos elementos protectores, como nos decía Pablo, etcétera, pero también en muchísimos elementos de la indumentaria de Castilla y León y de todo el área de León, ¿no? Entonces, de pronto se me ocurría que, Pablo, no lo sé, es una cosa que lanzo y como hay personas en el seminario, pues lanzo que a lo mejor no estaría desencaminado una vez que lo declaréis bien de interés cultural inmaterial, que me parece primordial y estupendo que lo hayáis hecho, en un futuro a lo mejor poderlo declarar manifestación representativa, porque en el fondo creo que comulgan muchas comunidades autónomas cercanas, ¿no?, con este fenómeno de la azabache y que creo que podría ser interesante. Y bueno, simplemente lanzo esta propuesta por si consideráis que una vez que se haya declarado bien de interés cultural inmaterial en Asturias, pues podría seguir y sería darle mayor dinamismo e importancia, sobre todo porque estamos haciendo un reglamento que ya lo vamos a terminar y creo que sale a final de este año 21, donde precisamente a las manifestaciones declaradas, que estén declaradas manifestaciones representativas, se les va a dotar económicamente pues de estrategias y digamos, de una serie de medidas para que puedan desarrollar y para que podamos salvaguardar y potenciar esas manifestaciones. Nada más, muchas gracias.